el día de hoy. Así que, bueno, sin más tardar, vamos a, primero que todo, agradecerle a los presentadores, a nuestros conferencistas del día de hoy y así como los participantes de haberse conectado para aprender más sobre esta gran victoria del reconocimiento del Río Marañón como titular de derechos por la Corte Superior de Justicia del Perú. Nosotros somos el Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza, entonces estamos observando este movimiento, cómo crece a nivel mundial y al mismo tiempo estamos apoyando estas iniciativas porque nos hemos dado cuenta después de estudiar por muchos años el derecho de aguas, el derecho ambiental, que se necesita dar un paso más para poder efectivamente proteger a la naturaleza. Hoy tenemos con nosotros Mariluz Kanakiri Murayari, quien es lideresa y presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Cucamiria. También tenemos con nosotros Juan Carlos Ruiz Molleda, quien es el abogado constitucionalista y coordinador del sector de litigios constitucionales del Instituto de Defensa Legal del Perú. Igualmente, agradecemos a Patricia Orteaga Crobeto, quien es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en Derecho de Aguas e investigadora asociada al Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza. También nos acompaña Mercedes Sánchez, quien ha sido coordinadora de la red de expertos de la ONU del capítulo Armonía con la Naturaleza, para darnos una perspectiva mundial. Muchas gracias por conectarse, compartir hoy, aceptar de compartir hoy con nosotros. Igualmente, el padre Miguel Ángel Cadenas, quien es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad de Salamanca y actual obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, quienes han venido también apoyando la comunidad Cucamiria durante varios años. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros hoy. Es un honor de tenerlos y de antemano los felicitamos por esta gran victoria de haber hecho reconocer a este inmenso río de esta región tan biodiversa como es la Amazonía y esta región del Perú tan hermosa como titular de derechos. Así que muchas gracias por aceptar y sin más tardar le doy la palabra a nuestra primera invitada, Mariluz Kanakiri Muyarari, lideresa y presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Cucamiri. Tiene la palabra. Bien, de nuevo, buenos días. ¿Me puedes repetir la pregunta? Yo estaba en otras cosas. Discúlpenme. Sí, muchas gracias por conectarse hoy. Quisiéramos saber un poco cómo lo que representa el agua en la cosmología indígena de ustedes, lo que representa el río Marañón, un poco que nos comente la problemática, qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo han durado estos derrames de petróleo en el río, cómo les ha afectado a ustedes el nivel de la salud. Igualmente, saber cómo esta victoria la han recibido. ¿Qué se espera de esta decisión? Si va a poder contribuir a las condiciones de vida de ustedes y también qué apoyo requieren a nivel internacional. Ya, en primer lugar, nosotros vivimos en el lugar de los petróleos, ¿no? De la explotación petrolera. El territorio nuestro donde estamos ubicados es el distrito de Parinari. Los pozos están en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, es el lote 8, batería 3. Y bueno, más de 50 años asentado la petrolera ahí, pues trabajando, explotando, llevando nuestros recursos. Pero ¿qué nos trajo la petrolera? Nada. Más pobreza, muerte, destrucción de nuestra naturaleza, contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos. El río Marañón es un río grande, pero tiene muchos afluentes, por ejemplo, donde está la quebrada Cuninico, desemboca en el Marañón, el río Chambira, que desemboca en el Marañón, los otros ríos también, por ejemplo, el río Tigre, el río Corrientes, un montón de ríos que desembocan en el Marañón. Y todos esos ríos son zonas petroleras. Y pues en tantos años, los derrames, puedo decir, es incontable, ¿no? Que todo un tiempo había derrames, el problema es que los ductos nunca lo han
lo han mantenido, nunca hasta ahora, hasta la fecha, pero pues ahora es preocupante, ¿no? Que de nuevo están pidiendo explotación, de nuevo han firmado un convenio, de nuevo han aceptado para la nueva explotación. Entonces, todo eso es preocupante. Todos esos derrames nos han exterminado nuestros peces, nuestros animales, la planta que ya no crece igual como era antes y los impactos negativos hacia la población es muy fuerte, ¿no? La salud pésima, no hay atención médica, no hay buenos profesionales en nuestra zona, no hay medicamentos, la educación igual, maestros que contratan con secundaria, maestros que llegan tarde y bueno, la situación es pésima y la salud de la mujer, directamente el impacto que ha dañado, por ejemplo, algunas mujeres no pueden tener su bebé, se embarazan y luego su feto cae y algunas madres nacen, pero hay muchos niños que están naciendo deformes. Y entonces eso es preocupante. Hay muchas enfermedades desconocidas, la gente está muriéndose lentamente. Hay enfermedades, por ejemplo, como tumores, y la población nunca ha tenido un acceso a tener una salud, por ejemplo, a hacerse un chequeo médico, porque no tenemos las posibilidades. Por ejemplo, la gente se muere sin saber qué tiene, ¿no? Y nunca ha llegado a la ciudad, nunca ha ido a un hospital, nunca. Y entonces, siempre he sido una persona, ¿no? Bueno, yo me formé en la parroquia, ¿no? Es de Santa Rita de Castilla hace varios años en tema sí, en tema de prevención de salud en los niños, y entonces, y en las madres embarazadas. Y todo eso a mí me abrió la mente, ¿no? De poder, ¿qué hacer de tanto sufrimiento, ¿no? Las mujeres sufren candidiasis, las niñas, que es preocupante, ¿no? Este tema es la parte de salud de la mujer. Y entonces, todo eso nos ha preocupado, ¿no? Hemos pedido asesoramiento y bueno, seguir continuando hasta donde hemos tomado la decisión, ¿no? De poder presentar una demanda de amparo, ¿no? En defensa de nuestro río Marañón, en defensa de nuestros territorios. Queremos que nuestros ríos fluyan libremente y que nuestros ríos estén sin ninguna contaminación, porque se ha declarado hace años el río Marañón no apto para consumo humano. Sin embargo, nosotros seguimos tomando esa agua con metales pesados, la población con metales pesados en la sangre. Y entonces esto no es justo para nosotros, para los pueblos cucamas que vivimos, estamos asentados en este lugar. Por eso exigimos al gobierno que pues atienda nuestra petición, nuestra preocupación, nuestras súplicas, porque para nosotros es un derecho que nosotros exigimos, no es solamente un favor ni una petición, porque a nosotros nos da la gana, sino es un derecho, ¿no? Como todo ser humano queremos vivir bien, una vida digna, sana, con buena salud, buena educación, buena alimentación, el acceso, ¿no? Al agua, a los servicios básicos que hasta ahora en más de 50 años de explotación petrolera no lo tenemos hasta la fecha. Y los gobiernos, en vez de atender a la población, siguen dando concesión de los lotes, siguen firmando. Hace poco que firmaron, por ejemplo, la aceptación, ¿no? De los nuevos pozos que van a explotar. Han hecho una consulta previa no adecuada, lo han hecho en Lima, en puertas cerradas, con 4 organizaciones que ni siquiera ellos pueden tomar decisiones. Por ejemplo, ahí está Puynamud asesorando que no puede decidir Puynamud por la población que nosotros vivimos, de miles de personas que vivimos ahí asentados en la zona. Ellos no son dueños de nosotras, ellos no son dueños de nuestras vidas. Y esto a mí me indigna, realmente. Por eso yo siempre estuve en las luchas, ¿no? En los reclamos con nuestra gente, con mujeres y hombres sufriendo sol, lluvia, hambre y también persecución. Eso a mí me parte el alma, que la gente, ni siquiera las autoridades locales se preocupan, ni provincial, ni regional, menos aún la nacional.
¿no? Siempre han ido cuando hacíamos paros a decir, levanten los paros porque les vamos a atender. Hay que hacer una mesa de diálogo en Lima, en Iquitos, en Nauta, pero hasta la fecha nunca hemos tenido una atención. Y hay gente que entran también, ¿no? Hay mucha gente que entra a hacer investigación, pero de nada nos sirve a nosotras, porque de eso nosotras no vivimos, vivimos de nuestras propias realidades. Queremos que nos ayuden, que se cumpla todo ese compromiso de los gobernantes. Queremos verlo actual, no queremos palabras, no queremos que se quede una letra muerta en un estudio, en un libro, no. Queremos que nos ayuden, que sean nuestros, que nos respaldan, ¿no? Que se una a esta lucha. Por ejemplo, ¿por qué hemos demandado? Porque queremos controlar nuestro territorio, porque queremos que nos respeten nuestra forma de vivir, nuestra cosmovisión, que la gente viva bien dignamente, que nos respeten nuestro territorio donde están nuestras medicinas, parte de nuestra salud, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros ahora. Por ejemplo, queremos tener buenos colegios también donde los niños se sientan adecuadamente, porque hay colegios que están ya cayéndose. Por ejemplo, la comunidad de Nuevo San Juan, que tiene más de 200 alumnos, que hasta ahora el gobierno no obedece. ¿Cuántos años estoy persiguiendo, no? Para que haya una infraestructura de colegio en Nuevo San Juan, porque hay secundaria. Entonces deberían de tener los chicos, porque ahí siguen varios chicos de diferentes comunidades que hasta ahora no nos atienden. Hemos presentado varias peticiones, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, nosotros las organizaciones de mujeres, hemos hecho una petición a los gobiernos, tanto local, regional, nacional. Queríamos que en la zona, en el distrito de Parinari, construyan una casa materna. ¿Para qué queríamos la casa materna? Para que las mujeres de nuestra zona tengan un parto como debe ser, a su forma adecuada, como se siente mejor, que se respete la interculturalidad en salud, por ejemplo, tomando nuestras plantas medicinales, nuestras hojas, ¿no? Pero en conjunto las parteras con los profesionales de salud. No solamente queremos que solamente a nosotras, ¿no? Sino que ambas partes, ¿no? Nosotros respetamos el estudio de ellos, ¿no? El estudio científico, pero también que nos respeten nuestro conocimiento ancestral. Eso es lo que queremos. También hemos hecho una petición, por ejemplo, queríamos una casa de refugio también en nuestro distrito. ¿Por qué queríamos esto? Porque hay niños, hay mujeres, hay personas que son violentadas y son violadas y que nadie han sido atendidas hasta la fecha. Y entonces no hay un lugar adecuado donde les van a atender, no hay profesionales que les van a dar un estudio psicológico, a lo menos se puedan olvidarse. Y entonces todo eso a mí me preocupa, ¿no? Pero me da las fuerzas para seguir luchando, ¿no? Nosotras, las mujeres, siempre hemos dicho que vamos a continuar hasta donde podemos, pero también no es fácil estar en las organizaciones o liderando un grupo grande. Es muy difícil para nosotras, tenemos muchas dificultades. Muchísimas gracias, Mariluz, por compartir esa problemática con nosotros, de saber que, pues, de que finalmente a ustedes han sido como abandonados del gobierno. Y pues esta decisión viene a dar mucha luz también, no solamente a la condición del río, sino a la condición de ustedes como mujeres, todo lo que han sufrido y cómo han tratado de que esa voz se escuche. Pero ahora la voz del río, pues les está dando también la voz a ustedes. Y eso es lo No, maravilloso de esta que decisión. no hemos sido como abandonadas, estamos abandonadas, señoritas, no quiere decir que nos atendieron, estamos abandonados hasta la fecha. ¿Y por qué hemos tomado esa decisión? Gracias, doctor Juan Carlos, gracias a todos los abogados, tanto nacional e internacional, que nos han ayudado, nos han respaldado. Nosotras las mujeres estamos muy agradecidas a los que han estado en el camino, han dado su tiempo, su lucha, todo por nosotras, pero seguiremos, espero que sigan acompañándonos a nosotras, ¿no? Y queremos que nos respeten nuestra cosmovisión también, porque para nosotros el río Marañón es muy sagrado, es el corazón de la vida. Decían mis abuelos, ¿no?
fuerte, el chungo de la vida. Y entonces el río Marañón es para nosotros un ser vivo. El río Marañón tiene espíritu de gente porque la madre del Puraba es gente para el pueblo Cuscama, en nuestra cosmovisión. Y tenemos seres humanos, familiares debajo del agua que los han llevado y queremos que a esos seres los respeten, pero también hay espíritus ahí que dan vida, ¿no? Las fieras que viven debajo del agua dan vida al río, traen más agua y por medio de ellos los peces también que se alimentan y todo ellos tienen una función muy importante. Quizás los mestizos no entienden, ¿no? Lo que nosotros entendemos. Cada cual tenemos nuestras diferencias, pero nosotros respetamos mucho, ¿no? Tenemos mucha, como digo, recibimos mucha discriminación, algunos se burlan, pero eso a mí no me importa. A mí eso me da más fuerzas para continuar, porque nosotras conocemos nuestros conocimientos ancestrales y eso queremos que nos respeten y queremos que todo ello valga para que también las generaciones que vengan, sus hijos de nuestros hijos, conozcan, tengan ese conocimiento, lo vivan en carne propia y protejan el territorio que para nosotros es una madre, nuestra madre naturaleza, que nos da el alimento, nos da la vida, nos protege, y el agua es como el río, los ríos, las cochas, es como un padre que nos da el pez para comer y el agua para tomar, y todos merecemos, ¿no? El agua es un derecho humano para todos y todas. Por eso pedimos que nos ayuden a proteger, ¿no? Que nuestro territorio no es cualquier cosa, ¿no? Nuestros montes no es cualquier cosa. Nuestros montes son los que nos dan la vida, los que nos dan el aire limpio para respirar, ¿no? No solamente para los Pucama, no solamente para los peruanos, también para el mundo entero. Y eso quiero que aprendan a valorar, que sumen, no estén escribiendo en sus escritorios, vengan a conocer donde vivimos, vengan a vivir, a ver cómo vive esta gente, cómo sufre esta gente. Y quiero que se sumen también, ¿no? Que hablen para el bien común de todos, que respeten a nuestra madre naturaleza. Eso queremos, que nos unamos, no solamente desde el escritorio o haciendo un libro, no queremos eso. Queremos que se sumen de verdad para nosotros sentirnos, ¿no? Que tenemos muchos aliados y pues tenemos las fuerzas que nos animan. Eso yo quiero, ¿no? Eso pido en nombre de mi organización, en nombre de las mujeres Cucama, en nombre de los que están sufriendo allá, en nombre de los niños que no saben qué es una medicina, qué es un tónico, qué es una leche. Esto quiero que entiendan. Gracias a nosotros que estamos ahí en la zona, en nuestro territorio, no los han concesionado o no los han dado las grandes empresas, si no ya no existiera, porque los grandes madereros están para concesionar los mineros que están, por ejemplo, invadiendo el río Nanay, que también hay en el Marañón, el Alto Marañón, los mineros ilegales y los legales también que da permiso el gobierno. Y entonces el pozo petrolero que está ahí ya que van a continuar, y yo quisiera en este caso que también tomen carta en el asunto, que cuatro líderes o una ONG toma decisión por miles de vidas que vivimos ahí, que eso no es justo, pues hay que llamar fuertemente a la población que unos cuantos no pueden decidir por miles que estamos ahí, que no son nuestros dueños, nosotros decidimos, queremos que nuestra propia decisión, que nosotros como pueblos originarios respeten esa decisión y que nosotros podemos decidir qué es lo que queremos, cómo queremos vivir eh, y sentirnos bien, ¿no? Y estar, tener una vida digna, justa, ¿no? Que las oportunidades lleguen también al lugar, que nuestros hijos se preparen, estudien, no solamente para los que viven en la ciudad, no solamente para los ricos, también para los pobres, que damos gracias a nuestro territorio, que sacan nuestras minerías, mantiene al país. Eso no es justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz, por este testimonio, por compartirnos esas preocupaciones. Y sí, es muy cierto. De hecho, a todos los participantes que nos están escuchando, si acaso ustedes pueden de una u otra manera también hacer una donación que podamos nosotros compartir para las comunidades y para los grupos que están apoyando, yo creo que sería una buena apoyo, porque se va a necesitar otra vez apoyo tanto jurídico, pero también material
y que se puedan de pronto concretizar también a través de universidades como con Patricia, de pronto proyectos donde la gente pueda dar una mano, acompañarlos y también ir a visitar esos territorios y como usted lo dice, no solamente publicando o haciendo un libro, sino también en el terreno, dándole la mano, porque finalmente todo ese saber ancestral hay que protegerlo, hay que rescatarlo. Y muchas gracias por compartirnos también esa visión que ustedes tienen del río Marañón como un ente sagrado, un ente vivo. Yo creo que eso es algo que está uniendo a muchos pueblos indígenas, como también ha sido en el caso de Canadá, que han defendido con una lucha muy, muy, muy fuerte un río sagrado para ellos, que también lo veían como un ancestro. Y son luchas que poco a poco hace que la gente se despierte a nivel mundial, que veamos que todos finalmente hacemos parte de una unidad y esa unidad es la vida. Así que muchísimas gracias nuevamente, Mariluz, por compartirnos ese testimonio y por haber sido una líder en esta lucha. Es un río enorme, pero es todas esas comunidades de vida que lo rodean y que hacen parte de ese río, como muchos otros ríos en el mundo que también necesitan protección. Así que muchas gracias por compartirnos esto. Y ahora le doy la palabra también al Gracias a abogado. ustedes. Sí, Gracias señora. a ustedes. Gracias a ustedes por escucharme y hay mucho que decir, que no solamente es esto, ¿no? Yo he sido denunciada también gracias al doctor Juan Carlos que también me ayudó para poder archivar la denuncia que me denunció el Ministerio del Interior por estar reclamando derecho colectivo. Me denunció el Ministerio de Salud por no atender la salud del pueblo, me denunció. Eso no es justo. Y nosotras estamos ahora reforestando por querer eh, devolver lo que han hecho las grandes empresas madereras, deforestando nuestro territorio, ¿no? Y entonces, eso es como nuestros hijos, que las plantas que estamos sembrando, eso queremos que respeten. Por eso, bueno, gracias a Dios no lo hemos logrado y entonces vamos a poder controlar nuestro propio territorio. Muchísimas gracias. Ahora no les molesto más. Muchas gracias. Igual ahorita de pronto hay un lugar para preguntas, pero sin más tardar voy a darle la palabra a Juan Carlos Ruiz Molleda, quien es el abogado constitucionalista y coordinador del sector de litigios constitucionales del Instituto de Defensa Legal de Perú, quien ha sido pues el actor mayor en esta lucha y en la defensa de los derechos del pueblo Cucama y igualmente del río Marañón. Así que, Juan Carlos, te doy la palabra y voy a compartir con ustedes el PowerPoint que él preparó para esta sesión. A ver, muy buenos días con todos y con todas. Gracias, Jenny, y en tu persona quiero agradecer al Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Quiero comenzar diciendo que en realidad este es un trabajo colectivo, ¿ya? Este trabajo comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y yo coordino un equipo legal en IDL, pero son varios los abogados. Acá quiero rescatar a Maritza Quispe y otros abogados del equipo de IDL que han estado aquí batallando, ¿no? Y también quiero decir que en realidad este trabajo viene desde muy atrás, ¿no? Nosotros atendimos un pedido, pero aquí hay un acompañamiento de la iglesia, y acá está Monseñor Miguel Cadena, obispo de Iquitos. En realidad nosotros encontramos a lideresas muy bien formadas, con una claridad sobre lo que querían, ¿no? No sé si puedes pasarle a la siguiente diapositiva, por favor. En realidad, ellas son las protagonistas, ¿no es cierto? Es Emilce, Celia, Mariluz, que está en el medio, Gilda e Isabel. Este es el núcleo duro de una organización que se llama Huaynacana Camatahuara Cana, ¿no? Que son cerca de 35 comunidades base. En realidad, estas son mujeres que, digamos, sacan la cara y defienden su río entendiéndolo como parte de su territorio, ¿no? El artículo 13 del convenio 13.2 del convenio 169 dice que es todo el hábitat y parte de ese hábitat que es el río es parte de su territorio. Quiero también decir que esto comenzó más o menos por el año 2014, ¿no? Cuando el Vicariato de Iquitos, la parroquia Santa Rita de Castilla, nos piden a nosotros que acompañemos cuando se anuncia el proyecto de hidrovía. Yo desde el 2014 es que escucho por primera vez que el río es un sujeto vivo, ¿ya? Y mis profesoras han sido Mariluz, en realidad Mariluz
Emilce, que está acá a la izquierda, Celia, me acuerdo mucho de Celia, Gilda, Isabel, ellas han sido las personas que nos hayan tenido mucha paciencia, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente que dice, oye, han reconocido los ríos, los derechos de la naturaleza, qué bonito, pero es simbólico, ¿no? En realidad, esta demanda responde a un problema, y el problema es los sistemáticos derrames de petróleo del oleoducto, 4 más o menos por año, ¿no? En territorio de comunidades nativas en las riberas del río Marañón. Ojo que, si bien hay derrames por sabotaje y gente perversa que quiere lucrar con la remediación, nosotros hemos logrado probar, por lo menos en 3 casos, que parte de los derrames, en mi opinión casi la mitad, son por falta de mantenimiento del oleoducto norperuano. Y eso no lo dice IDL, donde yo trabajo, lo dice el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, el problema ante el cual las mujeres cocamas reaccionan, y lo ha dicho hoy día Mariluz, es sistemáticos derrames de petróleo. Pero no es la única agresión a los ríos, ¿ah? Es una. Por ejemplo, cuando uno saca petróleo y procesa, quedan unas aguas ácidas, unas aguas que queman. En Estados Unidos, desde la década de los 50, hay la obligación de esas aguas ácidas reinyectarla en los pozos. En el Perú, recién a partir del Acta de Doriza en el 2006, hay una obligación de esas aguas ácidas reinyectarla, pero solo para los nuevos contratos. Entonces, la agresión permanente que sufren los ríos es terrible. No hay ni una ciudad amazónica que tenga planta de tratamiento de aguas servidas. Las excretas van a los ríos. Entonces, ese es el problema que las Cucama enfrenta. Yo me acuerdo, y no sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para mí el gran mérito de esta sentencia es que recoge la voz de Mariluz, de Milce, de Gilda, de Celia, Isabel. ¿Y cuál es esa voz? El río está vivo. El río es un ser vivo, ¿no? Yo, cuando comencé a leer sobre el tema, una de las cosas que uno lo primero que encuentra es que el argumento principal para reconocer los derechos de la naturaleza es el reconocimiento del valor intrínseco que tiene la naturaleza. Es decir, hay que proteger la naturaleza no porque nos es útil, sino porque en sí mismo tiene un valor. Bueno, ese argumento Mariluz lo viene diciendo desde el 2014. Entonces, la gran mérito de esta sentencia que ahorita voy a explicar es que recoge, amplifica y hace audible la voz de las mujeres cocamas. Ese es el gran mérito. Y esta demanda en realidad lo que ha servido es para eso, para que escuchen la voz de las mujeres cocamas. Y es la voz de defendamos los ríos. Donde tú vayas en este país, a donde vayas, vas a encontrar siempre ríos contaminados. Te vas a Puno, lago Titicaca, contaminado, Torococha, Cobán. Te vas a Bancay, el río Pachachaca. Te vas a Cusco, el gran centro turístico, el río Guatanay. Iquitos, el Nanay. Entonces, es eso. ¿Qué es lo que las mujeres pidieron? Las mujeres pidieron básicamente 5 cosas. Primero, que se reconozcan que el río tiene derechos. Segundo, que se cree que se creen los consejos de Cuenca. Y aquí quiero también reconocer el trabajo de Patricia Urteaga, que es una experta, una académica, pero no una académica comprometida, ¿no es cierto? Que nos ayudó muchísimo, ya que quiero públicamente reconocer su trabajo, es silencioso, ¿no? 3, ellas pidieron ser reconocidas como guardianes, defensoras y representantes, ¿ya? No le gusta mucho la palabra guardián a Mariluz, porque uno en realidad en el Perú guardián es que cuida cosa ajena. A ella le gusta más defensora. ¿Qué más se pidió? Que se le dé mantenimiento al oleoducto norperuano y que se actualice el instrumento de gestión ambiental, que es la certificación ambiental. Por favor, siguiente. Bien. ¿Qué ordenó el juez? ¿Qué dice la? Esta es una sentencia en primera instancia. Vamos a pelear la apelación. Siguiente, por favor. Y quiero explicar qué es lo que dice la sentencia. Siguiente diapositiva, por favor, Jenny. Miren, lo primero que hace la jueza, pues una jueza mujer, es declarar que el río Marañón y sus afluentes son titulares de derecho, o es un titular de derecho. No dice sujeto de derechos, no quiere meterse en líos,
lo que dice es que el río es titular de derechos. Todos sabemos que la titularidad de derechos, como dice muy bien Javier Ruiz, es una manifestación de la personalidad jurídica, del ser sujeto de derechos. Entonces, reconoce derechos. Derecho a fluir, derecho para garantizar un ecosistema saludable, derecho a brindar un ecosistema sano, el derecho a fluir libremente de toda contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la biodiversidad, el derecho a que se le restaure en caso de contaminación, derecho a la regeneración de sus ciclos naturales, derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas, derecho a la protección, preservación y recuperación, derecho a que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente. Entonces, mucha gente dice, oye, pero esto es un reconocimiento simbólico, es muy retórico. No. Cuando tú reconoces nuevos derechos, y aquí lo que ha hecho, en mi opinión, la jueza, es desarrollar el contenido del derecho fundamental, constitucional, a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado. Entonces, cuando tú reconoces nuevos derechos, amigos, es casi como que tú firmaras un nuevo tratado de derechos humanos. Se incorporan nuevos derechos, ¿no es cierto?, en la Constitución, pero al mismo tiempo esos derechos constituyen límites de la actuación del Estado y de los privados. Por ejemplo, hay una ley en el Perú perversa que le da 10 años a las empresas de saneamiento para seguir virtiendo excretas, restos fecales. Con el cuento de que hay que darle más plazo para que se adecúen, le da 10 años para que sigan virtiendo restos fecales. Bueno, esa ley resulta incompatible y en consecuencia inconstitucional con estos nuevos derechos. Entonces, se reconocen derechos que tienen efecto práctico, consecuencia práctica. Obviamente, en caso que esto sea ratificado por la Sala Civil de la Corte de Loreto, que es la que va a conocer en apelación. Siguiente, por favor, Jenny. Estas son capturas de pantalla de la sentencia, ¿ya? El segundo punto, estamos leyendo la parte del fallo, la parte resolutiva, la decisión. Lo segundo que la jueza ordena, ¿qué cosa es? ¿No? Es que se creen los consejos de cuenca. Según la Ley de Recursos Hídricos, los consejos de cuenca son un espacio de participación de la sociedad civil en la gestión integral de los ríos, ¿no? Como dice siempre Patricia Ortega, cuando hay minería y petróleo nunca hay estas cosas. Y esto está pendiente de ser implementado. Es un espacio de participación de la sociedad civil. Bueno, ¿qué dice la jueza? Constitúyase, créese, o sea, cúmplase con eso, ¿no? Siguiente, por favor. El punto 3, que es una cosa que en realidad lo jalamos de la sentencia del Río Atrato de Colombia, que debo decir que es una sentencia que ha sido emblemática y modelo para nosotros, ¿no? Reconoce, ¿qué cosa? Ojo, reconoce y nombra al Estado, al gobierno regional y a las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras, representantes del río Marañón. Por ahí hay un artículo de Aldo Mariátegui, un periodista de derecha, que ha dicho, se ha privatizado el río. Ahora han privatizado. Mentira. El Estado, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Río y la Autoridad Nacional del Agua también son defensores del río. Entonces no puede decir que se ha privatizado el río. Y lo otro que quiero decir es, no dice solamente Guainacana, dice que todas las organizaciones indígenas y el río Marañón nace en la Sierra Central, nace en Ancash. Entonces, todas las comunidades campesinas y nativas que están a lo largo de la ribera de todo el río Marañón son las defensoras. Y aquí hay una crítica, yo he escuchado a veces injusta, ¿no? Esta sentencia solo beneficia a las mujeres cocamas. Falso. El reconocimiento de los derechos del río Marañón en realidad es un reconocimiento que puede ser exigido por todas las comunidades nativas. Están en el Alto Marañón las comunidades Aguajún, Huampís, por ejemplo, ¿no? Y las que están en el Bajo Marañón, ¿no? Siguiente, por favor. El cuarto punto es para nosotros muy importante, ¿ya? Tenemos sistemáticos derrames de petróleo, en parte por falta de mantenimiento del oleoducto. Petroperú ha reconocido que no da mantenimiento. Lo que hace esta sentencia es que le ordena a Petroperú actualice su instrumento de gestión ambiental. Por ley, cada 5 años tiene que actualizarse la certificación ambiental. El actual IGA, Instrumento de Gestión Ambiental, del año 95. 30 años que no se actualiza el instrumento. Acá hay una grave responsabilidad de Petroperú. ¿Qué dice la jueza? Actualízalo,
Pero además, si miran en la última parte, consulta previa, es decir, le ordena que lo consulte otra vez con todas las comunidades nativas. Marixia Quispe, que es parte del equipo de IDL, digamos que es nuestra procesalista, ella acaba de escribir un artículo muy bonito donde explica cómo esta sentencia en realidad beneficia a todos los pueblos indígenas. Y Marixia llama la atención en el sentido de que hablar de los afluentes del río Marañón es hablar de todo, Loreto. O sea, en realidad el impacto de esta sentencia es mayúsculo, es grande, ¿cierto? Siguiente, por favor. Eh, hay un punto que sí lo perdimos, que es el tema del mantenimiento. El Petroperú ha llenado, bombardeado a la jueza de un montón de información donde dice que está haciendo mantenimiento, ¿ya? Ojo que OEFA, en la resolución 844 del 2015, estableció responsabilidad de Petroperú por falta de mantenimiento. O sea, el propio Estado reconoció que Petroperú no hizo mantenimiento. Eh, la Petroperú al final persuadió y convenció a la jueza de que sí estaba haciendo algo. En nuestra opinión, no es un mantenimiento integral, porque el compromiso no es hacer algunas acciones de mantenimiento. Lo que nosotros exigimos es que sea un mantenimiento integral e incluso hicimos un pedido de información a Ocinermin y Ocinermin, y lo puedo compartir, nos demuestra que si bien están haciendo algunas cosas de mantenimiento, otras faltan. Por favor, ¿podrían avanzar una más? En realidad, el gran mérito de esta sentencia es dar un salto al futuro, porque lo que hace esta sentencia en realidad es reconocer la visión ecocéntrica. Miren, esta es la sentencia del río Atrato, ¿ya? Es la sentencia de la Corte Nacional Colombiana, una sentencia para nosotros modelo, no es la única. Hay una sentencia de Nueva Zelanda, del lago Unganui, me parece extraordinaria. Pero miren, básicamente el enfoque antropocéntrico, eso es, lo manejan muy bien ustedes, básicamente dice que hay que proteger la naturaleza porque nos es útil. El enfoque está puesto en el ser humano, ¿no es cierto? Que es la única razón de ser del sistema legal. Y los recursos naturales son simples objetos al servicio. Lo que ha hecho la Corte es dar un salto a la visión ecocéntrica, que concibe la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos y que respaldan cosmovisiones plurales y alternativas. O sea, la Corte lo que hace, y quisiera que avances un poquito más, es dar ese salto. Miren, el fundamento jurídico. En realidad, nosotros, digamos, en el equipo le dijimos a Mariluz que aún no había un fundamento. Recién cuando salió la sentencia, la opinión consultiva 023, nosotros dijimos, Mariluz, ya hay un argumento, pero nos equivocamos. Porque en realidad, el primer argumento, y nosotros debo confesarlo que no lo vimos, estaba en el primer considerando del convenio sobre diversidad biológica. O sea, en el primer considerando del convenio sobre diversidad biológica, del año 92, dice, hay que proteger el valor intrínseco de la diversidad biológica. El valor intrínseco es en realidad el argumento jurídico base para reconocer los derechos de la naturaleza. Nosotros no lo vimos, recién lo descubrimos posteriormente. Tenemos la opinión consultiva 023 de la Corte Interamericana y luego la sentencia de la Cajona versus Argentina, que por primera vez reconoce y dice hay que proteger la naturaleza en sí misma, más allá de la utilidad que le da al ser humano. Y también tenemos el caso Punchana, un caso que hemos litigado eh, con el vicariato de Iquitos, a pedido aquí del padre Miguel Cadena y de la iglesia, y a pedido de la Guayna, dos asentamientos humanos en Iquitos, ¿no? ¿Por qué cito esta sentencia? Porque en el caso Punchana, el Tribunal Constitucional peruano dice que también hay un enfoque ecocéntrico y que no puede ser excluido. Te pediría que pases una más, ya para ir cerrando. Bueno, esta es la cajona, ¿ya? Miren las letras subrayadas y en negrita. Se trata esta es una cita literal del párrafo 203. Se trata de proteger la naturaleza no por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia
para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. Para nosotros, de acuerdo al artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional aprobado por la Ley 31307, lo que diga la Corte Interamericana nos vincula. Es decir, la Corte Interamericana es un legislador convencional. Esto que ha dicho nos obliga. Y nos obliga a leer la Constitución también de cara con esto. Este es el primer argumento. Los abogados necesitamos siempre una base normativa jurisprudencial. Esta es, en la demanda, fue uno de nuestros principales argumentos. Siguiente, por favor, Jenny. Este es el convenio sobre diversidad biológica. En realidad, este es la primera base normativa. ¿Qué dice el preámbulo del convenio? Obviamente, el preámbulo tiene una función normativa, obviamente, ¿no? Inspiradora. Las partes contratantes conscientes del valor intrínseco. Ese es el argumento, y si ustedes pueden leer la sentencia, van a encontrar el valor intrínseco del río Marañón. Bueno, ya lo había dicho este convenio. Y este es un convenio, es un tratado internacional de derechos humanos. Significa eso que tiene rango constitucional. ¿Qué significa que tiene rango constitucional? Que todas las leyes, los reglamentos, los decretos supremos, los actos de los privados tienen que adecuarse. Y si no se adecúa, si lo contradicen, tienen un vicio de nulidad. Siguiente, por favor. Por favor, la siguiente, Jenny. Esta es la sentencia en el caso Punchán, ¿ya? No lo voy a leer todo, pero si miren el fundamento 42, dice, no corresponde establecer de modo excluyente un único motivo. En el párrafo 40 reconoce los tres enfoques, antropocéntrico, biocéntrico y ecocéntrico. ¿Ya? En el párrafo 41 dice, no todas ellas exclusivamente dependen de las necesidades humanas. Pero en el fundamento 42 dice, no me excluyas el enfoque ecocéntrico. Con lo cual, es el Tribunal Constitucional, meses antes de que salga la sentencia, el que termina de reforzar y apuntalar jurídicamente el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Este caso es un caso que lo llevamos también a pedido de acá, de Monseñor Miguel Cadena, a propósito de dos asentamientos humanos que vivían literalmente en medio de aguas hervidas, en medio de aguas contaminadas, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí, esa es la última filmina. Creo, insisto, lo que ha hecho la sentencia no es otra cosa que recoger la voz de las mujeres. La ha amplificado, la ha hecho audible, ¿no? Esta sentencia lo que ha hecho en realidad es poner un tema en la agenda pública, en la agenda del Estado, incluso en la agenda de la academia. Yo ayer estaba hablando con un profesor de la Católica, hoy día están en un evento discutiendo estas sentencias. El profesor me decía, muy querido, y lo respeto mucho, me dice, Juan Carlos, no termino de entender eso de que la naturaleza, el río sea sujeto de derecho. Bueno, he dicho, para las mujeres cocamas, el río es un ser vivo. Y ese es el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Jenny. Lo dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa explicación tan detallada, tan importante, que nos hace del caso de manera legal. Yo creo que es una formación que ahora los próximos abogados deberían de seguir, las nuevas generaciones también, de formarse en los derechos de naturaleza, porque es algo que ya tiene o sea, tiene mucho potencial. Y sí cambia realmente las cosas también en el terreno. Entonces, no solamente una parte simbólica, sino también una parte práctica, y eso es supremamente importante. Subrayo también con nosotros la presencia en la audiencia del diputado Max Correa de México, quien acaba de tener una gran victoria en los derechos de la naturaleza, escribiéndola en la Constitución del Estado de México. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros también. Igualmente subrayo la presencia de Manuel de Cosío, quien también se conoce con Patricia y bueno, y conmigo y con varios conferencistas, quien hace parte del Ministerio, si no estoy, de Relaciones Exteriores del Perú, y quienes apoya mucho las causas del agua. Así que es de una vena que él ha desarrollado desde hace mucho tiempo, un protector del agua. Así que espero que también apoye y siga apoyando esta causa y esta nueva visión ecocéntrica. Muchísimas gracias. También quisiera darle la palabra ahora a Patricia Orteaga Corobeto, que es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en Derecho de Aguas, investigadora asociada del Observatorio Internacional de los Derechos de Naturaleza,
para que nos hagan algunos comentarios desde la academia, cómo la gente ha recibido, ¿no? Este caso en las universidades, cómo se puede hacer ese apoyo también de las universidades hacia la cuestión de litigio estratégico, hacia las comunidades, algo de pasar la teoría a la práctica finalmente, lo que más se necesita, y también de pronto consejos de cómo debemos hacer frente, ¿no? Ante una resistencia a veces generalizada de una comunidad jurídica conservadora ante sentencias que cambian los nuevos paradigmas. Así que para ti la palabra, Patricia, algunos comentarios. Su rol mientras Patricia se conecta nuevamente, nos hable sobre cómo ha venido apoyando la comunidad y cómo el trabajo de la iglesia ha sido tan importante en esta victoria para las comunidades y para la naturaleza. Bien, muchas gracias con todos. Trataré de hacer un panorama histórico de cómo hemos llegado hasta esta situación. En la década de los 90, al comienzo, en 1990, la Iglesia, en concreto la parroquia Santa Rita de Castilla, comienza a hacer talleres de movilizadoras. Con apoyo de UNICEF, las movilizadoras lo que realizan es trabajo de salud materno-infantil. Mariluz y muchas de las participantes en Huayna Cana se fueron capacitando en estos talleres de mujeres en la parroquia Santa Rita de Castilla. Era muy difícil en aquel momento porque los varones, sus maridos, no les dejaban acudir a los talleres. Decían que iban a buscar otro marido y algunas de las mujeres en los años 90 fueron golpeadas por insistir en capacitarse. Por lo tanto, el trabajo que ha venido haciendo Huayna Cana es un trabajo sumamente importante. Unos años más tarde, en la década a mitad de la década, hacia 1995, 96, 97, no recuerdo bien, una ONG que trabajaba en el distrito de Parinari, la ONG Programa Pacaya Samiria, comienza a reunir a las mujeres de una federación indígena de varones que habían formado, de AIDECOS. Al principio era la Secretaría de la Mujer, pero muy pronto esta Secretaría de la Mujer se convierte en Huayna Cana Camatahuara Cana, Mujeres Trabajadoras, y se independizan. Esto también ha traído para ellas muchas dificultades porque las mujeres no tenían un rol protagónico y esto significó que han tenido también que defenderse frente a AIDECOS y frente también a los dirigentes comunales que mayoritariamente eran varones. Por lo tanto, la lucha de Huayna Cana viene desde muy atrás y es una lucha muy importante y muy interesante. Después, como ha señalado también el doctor Juan Carlos, detrás creo que hay dos situaciones importantes. Una es los derrames de petróleo. El primero que yo percibí, pero ya había habido muchos antes, yo lo percibí porque recién estaba llegando a Perú, fue el año 2000, un derrame en el río Marañón. A partir de entonces, la Iglesia comenzó a hacer un trabajo sistemático de concientización de los temas ambientales. Era muy complicado porque en esos momentos el distrito de Parinari estaba más o menos unas 30-35 horas de distancia de la ciudad de Iquitos por los sistemas de navegación. Entonces era complicado, no había teléfonos tampoco. Había 2 o 3 radiofonías en todo el distrito, una de ellas la parroquia. Y la parroquia Santa Rita de Castilla fue muy activa en ese derrame del 2000 y después hasta ahora continúa. El 2006, en el río Corrientes, los Achuar firman el Acta de Dorisa, que es de suma importancia.
El Corrientes es un río más pequeño y altamente contaminado, y en ese momento los achuar firman el Acta de Dorisa, por el cual obligan a que se reinyecten las aguas de formación. Fíjense, ya llevábamos desde los años 70 hasta el 2006 que se firma el Acta de Dorisa, millones de metros cúbicos de agua salada, de agua contaminada y muy caliente se están derramando a los ríos amazónicos. El 2010 vuelve a haber otro derrame visible en el Marañón. Ha habido muchos más ya, pero digamos los que han sido más importantes en la zona de Huayna-Cana, donde ellas comienzan a tener un rol ya más protagónico. A partir de entonces se suceden una serie de eventos para tratar de defender al Marañón. Uno de ellos es el 2014, llega IDL, hacemos una alianza con IDL, la iglesia IDL, y llega al río Marañón para interponer una demanda por la hidrovía amazónica. IDL entonces comienza a conocer la situación del Bajo Marañón y comienza también a actuar con Huayna Cana, Camatahuara Cana, que tienen un rol principal. No son ellas las que firman la demanda para que el Estado les consulte, pero sí tienen un rol principal porque siendo mujeres son las que más insisten en que hay que defender el río Marañón. Esto es posible porque ya hay una carretera entre Iquitos y Nauta, donde se demoran 2 horas de distancia. Y entre Nauta y el distrito de Parinari comienzan a navegar rápidos que van hasta Yurimaguas en el Huallaga, y se comienza a hacer esa distancia más o menos entre 4 o 6 horas, dependiendo del tipo de rápidos. Esto es lo que provoca que IDL comience a trabajar en toda esta zona del río Marañón. Unos años antes comienzan también los teléfonos. Un teléfono en algunas comunidades, no en todas, pero que ya permite conectarse con el exterior y empezar a sacar noticias de por ahí. El 2015 llega la toma de Saramurillo. Varias organizaciones indígenas, donde está incluida Huayna Cana, toman Saramurillo porque no son atendidos suficientemente por el Estado debido a la actividad petrolera, y se distancian de las 4 cuencas. Esto es un tema muy interesante y merecería la pena otro análisis diferente. Pero Huayna Cana está cogiendo cada vez más densidad y va teniendo una voz propia. Ayuda también que desde el Ministerio del Ambiente comienzan a tener preocupación porque las mujeres tengan una voz propia. Y Huayna Cana, que ya llevaba muchos años organizada, pues es una de estas organizaciones que comienza a acudir a las reuniones y tener una voz independiente de los varones, mucho más intensa y mucho más decidida a defender al pueblo Cucama y al río Marañón. Digamos que no son tan fácilmente comprables como las organizaciones de varones. En 2016 comienzan una serie, a partir del 2014 también comienzan una serie de derrames petroleros en el Marañón. El 2019, el Sínodo Amazónico en Roma de la Iglesia Católica, al concluir, publican un documento que es el documento final del Sínodo Amazónico. Y en 2 números, en el número 74 y en el número 84, hablan de los derechos de la naturaleza.
Desde la parroquia ya veníamos mucho tiempo antes hablando de estos derechos de la naturaleza, pero para nosotros es muy importante que el Sínodo Amazónico nombre expresamente estos derechos de la naturaleza. El 2021, con IDL, Huayna Cana decide interponer la demanda y nosotros siempre hemos estado acompañando. Entran también otras organizaciones. Creo que se debe a esta apertura también de medios de comunicación. Por un lado, los deslizadores, que son mucho más rápidos y permiten llegar a las comunidades. Por otro lado, también los teléfonos e Internet. Y por otro lado, el interés de algunas organizaciones, ONGs, de atender las demandas que están sucediendo en el río Marañón. Y el 2024, pues tenemos una sentencia, en mi opinión, ejemplar, declarando al Marañón como titular de derechos. Esto sería un poco el trasfondo de por qué Huayna Cana ha conseguido esta sentencia que me parece ejemplar y que me parece muy importante. Desde luego nosotros desde la Iglesia estamos muy contentos y hacemos lo posible también por acompañar a Huayna Cana, que ya digo, se han ido capacitando en los locales de la Iglesia. No todas son católicas, evidentemente, pero tenemos un gran respeto para esta organización indígena que consideramos que no solo ha tenido que interponer esta demanda, sino convencer a sus pares varones en el distrito de Parinari que el trabajo que estaban realizando es al servicio de todo el pueblo cucama, al servicio del río Marañón y, como bien dice la sentencia, incluidos también sus afluentes. Hasta acá mi participación. Muchas gracias y felicitaciones a todos, especialmente a Mariluz, por el empeño que ella tiene en el trabajo que viene realizando. Muchísimas gracias, Padre Miguel, por esas explicaciones y por ese apoyo a las comunidades. Yo creo que es vital y sobre todo de ver el trabajo de la Iglesia que está muy cercano de ellas, de ver cómo movilizar a las diferentes partes que pueden contribuir en esta defensa de derechos humanos y de derechos de la naturaleza que van conjuntamente, como muchos autores como Thomas Berry, que lo ha explicado muy bien, y ahora también saludo mucho la intervención de la Iglesia y el desarrollo de una visión ecocéntrica cada vez más desde el Laudato Si. Así que me parece muy, muy pertinente ese apoyo y sobre todo que ustedes están muy cerca de las comunidades que están realmente muy alejadas. Es un trabajo muy bonito el que están haciendo, así que muchísimas gracias por compartirnos esa intervención, ese apoyo, que es importante que también se sepa y se vea. Ahora quisiera nuevamente solicitar a Patricia si puede retomar la palabra. Disculpa nuevamente por lo que sucedió y bueno, ya hemos controlado quiénes pueden compartir, así que creo que nadie más puede compartir cosas, así que esperemos que va a funcionar. Para ti la palabra, Patricia. Y bueno, como dice Rubén Darío, ladran Sancho, señal que avanzamos. Yo creo que sí, hay que tomarlo por ese lado. Yo lo que creo es que, bueno, le decía que en primer lugar quería felicitar al Observatorio Internacional de Derechos de la Naturaleza y también al sitio de Naciones Unidas, ¿no? Que se llama Armonía con la Naturaleza. Porque gracias a estos espacios es que se pueden articular iniciativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sitio de Naciones Unidas podemos encontrar, y también en el Observatorio Internacional, sentencias de todo el mundo sobre derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a los activistas, ¿no? A los defensores, a los operadores del derecho. Entonces, tiene un valor intrínseco, para usar el término. Y también, bueno, felicitar a
Huayna Cana, los miembros de Huayna Cana, que es esta organización indígena de mujeres Cucama, por este triunfo, ¿no? Bueno, en mis conversaciones siempre con mis colegas he tenido mucha poca fe, ¿no? Poca fe en el derecho, por varias razones, ¿no? Pero es interesante ver este surgimiento, ¿no? De esta nueva, digamos, esta nueva opción, esta nueva apuesta porque el derecho funcione como un instrumento de cambio. Y, eh, y lo bonito, o sea, lo que yo rescato de esta experiencia es esta capacidad de articulación, ¿no? Que se produce gracias a la tecnología, también como decía el padre Miguel, eh, pero también por el espíritu de hacer algo, ¿no? De hacer algo por solucionar los problemas. Y así veo, por ejemplo, como en nuestro caso, por ejemplo, hicimos una investigación en el año 2017 al 2019 y articulamos universidades de Bélgica, en fin, mucha gente que nos ayudó, incluidas las comunidades Cucama que sufrieron y sufren por los derrames de petróleo en el Bajo Marañón. Entonces, la iglesia estuvo ahí, estuvieron las organizaciones indígenas. Ese impulso para articular creo que es una lección bien importante, ¿no? Las ONGs, el IL, otras ONGs que también han participado, y que sin ningún miramiento, sin ninguna objeción, eh, ponen su granito de arena, ¿no? Para que surjan cosas así, ¿no? Este tipo de logros, digamos, como esta sentencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quería justamente rescatar es esta posibilidad de articular esfuerzos, ¿no? Nosotros hicimos esta investigación, para nosotros fue muy duro encontrar la, las condiciones bajo las cuales habían vivido las comunidades en el Bajo Marañón, sin ninguna posibilidad de esperanza, ¿no? Porque el Estado no respondía, ¿no? Es más, el Estado mismo se contradecía, ¿no? Tenemos informes, por ejemplo, de la ANA y del Ministerio de Salud, que en uno dice que no había contaminación y en el otro dice que sí, ¿no? Entonces, este desamparo era terrible de ver, ¿no? Pero además, con muchos saldos negativos, ¿no? Gente que sigue sufriendo las consecuencias del derrame. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, bueno, pues esta indignación que sentimos todos tiene que traducirse en algo tangible, ¿no? Llevamos el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo presentamos ahí, la comisión llamó al Estado, les llamó la atención, en fin, una serie de cosas que seguramente van a pasar ahora también a partir de esta sentencia, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que digamos, el motor, ¿no? de la articulación es el que produce este tipo de resultados, ¿no? Aunque sea una cosa pequeñita, pero todos vamos aportando cosas que ayudan, ¿no? a que esto se logre. Y en ese sentido, creo que esta sentencia tiene bastante potencial. Sobre el ámbito académico, yo diría que, bueno, ayer mis alumnos en mi clase me dijeron, sí conocemos esa sentencia, ¿no? De los derechos de la naturaleza. Lo que quiere decir que, bueno, está difundiéndose, ¿no? Y eso es bien interesante, bien importante también. Quizá lo que nos queda a nosotros como academia es profundizar un poco más,
¿no? Profundizar un poco más el trabajo de debate técnico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que mucha gente no se explica, ¿no? Desde la perspectiva del derecho anglosajón, es esta diferencia entre titularidad y subjetividad, ¿no? Eso no se discute mucho, pero tenemos que discutirlo, ¿no? En fin, hay una serie de otros temas, ¿no? Eh, que la doctrina tiene que desarrollar. Porque lo que yo me he dado cuenta cuando he hecho el análisis, por ejemplo, de lo que está pasando en Sudamérica a nivel de los derechos de la naturaleza, es que muchas veces los jueces no tienen elementos doctrinarios para resolver. Entonces, eso implica que los operadores judiciales se presten, ¿no? Elementos del derecho ambiental, lo cual no es malo en sí, pero claro, no cumple un poco con la idea del ecocentrismo, ¿no? Que es, eh, digamos, tener una visión alternativa de la naturaleza, ¿no? Entonces, estas sentencias combinan muchas veces eh, elementos del derecho antropocéntrico y del ecocéntrico, ¿no? Lo que queda entonces es mirar qué es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Como académicos para que los operadores judiciales tengan elementos con los cuales desarrollar de mejor manera y de forma más coherente, ¿no? sus sentencias. Básicamente, a mí me queda una cosa clarísima, ¿no? Que es una frase que yo recojo de una profesora mía muy querida, y que es que la indignación tiene valor intelectual, ¿no? Esa indignación no se debe perder, porque esa indignación es el corazón del motor de toda esta articulación que ha servido para este resultado. Yo felicito al IDL por su empuje también, igual al vicariato, ¿no? De Iquitos por estar siempre allí, ¿no? Y apoyar a las organizaciones. Nosotros como academia estamos y no estamos, ¿no? Porque, claro, tenemos cosas que hacer también como profesores, pero en todo caso creo que el apoyo de las organizaciones, el apoyo a las organizaciones indígenas y a las propias comunidades ha sido valiosísimo para darles esa esperanza que se ha traducido en esta sentencia, ¿no? Ahora toca nada más mirar la implementación, que es la parte complicada, como siempre dice Juan Carlos. Pero bueno, hay varios ejemplos en América Latina que pueden ayudarnos a ver cómo empujar, digamos, los considerandos de esta sentencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por por esta intervención tan pertinente, tan importante. Yo creo que es muy bueno que se pueda trabajar, ¿no? Con la academia, y este apoyo es sumamente vital para que hayan pues unas decisiones bien estructuradas. Y pues igualmente pues hay que felicitar también a a la mujer, a la magistrada, ¿no? Que tomó esa decisión, porque también se necesitan magistrados y jueces que son de vanguardia y que pueden tomar decisiones de este calibre, ¿no? Enfrentarse a críticas, como nos decía el magistrado constitucional en Colombia, Iván Palacio, quien tomó la decisión sobre el atrato, después la comunidad jurídica se le vino encima. Y esto es un riesgo y es algo que debe saberse, pero igual ese es lo que cuesta también avanzar, ¿no? Una nueva visión y cambiar el paradigma. En la época en que eran los derechos de las mujeres, era también lo mismo, eran batallas que eran muy fuertes, pero se logró avanzar y hoy en día pues estamos con ustedes participando, muchas mujeres, y como vimos con Mariluz, una mujer que ha liderado también todo este proceso de batalla.
ha sido importante, ¿no? Obviamente con el apoyo de abogados, de la academia, igualmente con la iglesia, yo creo que esto es importante subrayarlo. Así que muchísimas gracias por estas intervenciones. No sé si en la audiencia está Mercedes. Mercedes Sánchez de la ONU, no sé si la perdimos con la nueva reconexión, pero si no está, quisiera saber si vamos a tomar de pronto una o dos preguntas de alguno de los participantes. Así que por favor pueden levantar la mano si alguien quisiera intervenir. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Sí, bueno, yo soy de Perú, mi nombre es Cristina Baltazar y soy arqueóloga de profesión. Durante estos últimos 8 años, yo vengo trabajando y caminando la zona de la selva de la región Huánuco. Eh, Hasta entonces, bueno, yo siempre vi un mapa del Perú con un color verdecito y nunca en el colegio ni en la universidad me habían hablado casi nada de la región de la selva. Pero ahora yo que conozco y estoy caminando por los bosques, por las ciudades, por las localidades, ubicando los sitios arqueológicos que hay en la región, realmente también es un tema muy importante como para proteger, luchar a través de la arqueología, proteger el medio ambiente, proteger el territorio, proteger sus derechos de nuestros pueblos originarios y además darle el valor de lo que tienen y de lo que son nuestros pueblos originarios. Ellos tienen criterios y digamos conceptos muy diferentes a a los que no somos de esa región, pero yo he aprendido muchísimo de ellos, muchos valores que realmente en la ciudad o desde muy lejos no lo vemos, no lo practicamos y no lo entendemos. Y estos años a mí me ha permitido conocer mucho de esto y yo sí, como profesional y como persona, desde entonces me he propuesto luchar a través de mi profesión, defender el territorio de la región amazónica. Y me alegra muchísimo que haya ahora una herramienta legal que protege el río Marañón, que es uno de los 3 ríos más importantes que nacen también aquí en el Perú, ¿no? Y el otro río importantísimo que también creo que debemos de luchar y unirnos para que sea protegido es el río Guayaga, ¿no? Que recorre, nace en la región Huánuco y recorre casi todo el norte, eh, se une al Amazonas, eh, en Yurimaguas, por esa zona, no conozco muy bien la unión de este río, pero está en Yurimaguas, en Loreto, y de ahí nace el Gran Amazonas. Entonces, es otro río que debemos darle una mirada y luchar por eso, ¿no? Entonces, yo solo quiero manifestar en este foro mi compromiso a través de la arqueología, que la gente que está yendo a vivir a la Amazonía,
que son personas, digamos, de otro tipo de culturas, que no entienden la Amazonía, no tienen raíces amazónicos, ellos son los que mayormente están destrozando nuestra Amazonía porque van con la idea de ganar mucho dinero a través de la minería ilegal y la tala ilegal de los árboles. Además, bueno, esto quizás sea lo que voy a decir que quizás sea un poco muy duro, pero es lo que yo veo, que hay muchos grupos religiosos, y no estoy en contra de ninguna religión, pero sí están cambiando ellos las costumbres y los principios de muchos grupos originarios. Y hay migrantes, cantidad de personas migrantes que, bueno, nosotros aquí decimos los mestizos, no somos mestizos, que estamos cambiándoles la vida a los originarios sin respetarlos, ¿no? Y ingresando a su territorio como si fuese pues territorio de nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo quería presentarme y saber lo que yo hago de manera personal en esto, sea que trabajo en el Ministerio de Cultura, que también está haciendo algo a través del Viceministerio de Interculturalidad, viendo los temas de los conflictos, pero que quizás, eh, digamos, la mayoría de los peruanos no conocemos el territorio amazónico y no conocemos lo que hay en ellos. Uno de los, por ejemplo, del grupo Shipibo, me comentaba la vez pasada, así con un poco de tristeza, y me decía: nosotros los shipibos somos personas muy conformistas. Y yo le decía, pero ¿por qué conformistas? No, porque para nosotros lo único importante en nuestra vida es tener nuestra casita, nuestra chacrita, y tenemos el bosque como nuestra farmacia. Nosotros no tenemos esa idea que tienen la gente que viene ahora de tener una casa, un edificio, un hotel, de tener negocios, de tener recreos. Entonces, nosotros no somos así, decía él, no somos ambiciosos. Entonces, en esas palabras a mí me caló muy hondo que ese principio de vida que tienen ellos, y gracias a eso se ha conservado la Amazonía hasta ahora, ¿no? Pero los migrantes también estamos afectando la, no solo la biodiversidad, sino las costumbres de nuestros pueblos originarios, a veces sin respetarlos, y lo estamos casi a la fuerza ingresando a formar parte de estos grupos que están afectando la Amazonía, y ellos entran a trabajar pues a estas pequeños grupos, porque no se podría llamar empresas, sino grupos que son de mineros ilegales y tala de árboles y todo eso, ¿no? Bueno, yo quería manifestar solo eso, mi experiencia en estos 8 años en la Amazonía de la región Huánuco. Bueno, muchas gracias, y de todas maneras es muy bueno este foro. Estoy aprendiendo mucho más, muchas cosas más que se pueden hacer y luchar, y en lo que me resta de la vida, yo sí me he prometido estar, estar con los grupos originarios, unirme a sus luchas, ¿no? Porque eso va a ser nuestra vida, porque sin la Amazonía no tendríamos medicinas, por ejemplo, ¿no? Y tengo eh, algunas experiencias para contar eso en algún otro momento. Muchísimas gracias por escucharme. Buenos días.
Muchísimas gracias, Cristina, por compartirnos ese comentario tan útil, tan importante. Y claro, la invito a que nos envíe su correo, también que nos contacte por correo al observatorio. Si Inés nos puede escribir, por favor, el correo al observatorio para conversar y también de pronto organizar webinarios sobre esas perspectivas. Invito también a varias personas a hacer preguntas y comentarios al mismo tiempo para luego darle la palabra a todos los conferencistas que puedan responder a una u otra de las preguntas o comentarios. Entonces, en este orden, daría la palabra a Manuel de Cosío, por favor. Puedes quitar el mute, activar el micrófono. Ok, listo. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, te escuchamos, pero no te Perfecto. vemos. Estoy desconectado de mi celular, por eso es que... No hay problema. Bueno, mil disculpas por este detalle técnico. En todo caso, mis felicitaciones a los organizadores, a los participantes. Ha sido bastante ilustrativa la jornada de hoy. Los felicito y los animo a seguir trabajando en este tema, ¿no? Ahora, obviamente, se trasluce, se deduce de las intervenciones que la sentencia pues, es un gran avance, pero anoto en contextos exclusivamente nacionales. Sin embargo, como todos conocemos, sabemos, el agua no piensa las fronteras internacionales entre los países, que es un dato concreto de la realidad política internacional. En ese sentido, quisiera conocer si ustedes tienen conocimiento de alguna sentencia, antecedente jurídico en contextos transfronterizos, que son los que me interesan. ¿Saben si ha habido alguna sentencia de este tipo, de esta calidad, en contextos transfronterizos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La anotamos para luego hacer la ronda de respuestas. Doy la palabra a Guillermo da Silva, por favor. Sí, hola a todos y todas. Yo soy brasileño, vivo en Canadá hace 10 años. No hablo muy bien español, pero mi portuñol es impecable. Entonces, hace algunas semanas conocí a Jenny en Montreal en una conferencia. Y desde entonces estamos en contacto y yo soy uno de los vicepresidentes de la Asociación de los Abogados del Movimiento Sindical de Canadá y nosotros analizamos la posibilidad de ayudar ah, en esta causa en la Corte de Apelaciones. Entonces, mi pregunta es para Juan, Juan Carlos, ¿cómo nosotros podemos ayudar en la defensa de esta causa en la Corte de Apelaciones? Y gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora invito a Clarisa Ramírez a presentar su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, primero agradecer por el espacio educativo que están compartiendo, saludar al compañero Juan Carlos, al padre Miguel, que siempre estoy revisando las cosas que ellos hacen por las personas más vulnerables. Bueno, en esta oportunidad yo quería consultarle al profesor Juan Carlos Ruiz, ¿en qué medida o cuáles podrían ser, digamos, los retos o los desafíos que se podría enfrentar pese a que se ha logrado que se reconozca a los ríos, al río Marañón como sujeto de derechos frente a diferentes actividades económicas extractivas? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa. Ahora invito a Alberto Salazar, seguido de diputado Correa. Sí, adelante. Hola, buenos días. Gracias nuevamente por el evento. Mi nombre es Alberto Salazar, soy profesor aquí en Canadá. Quisiera preguntar, hacer una pregunta sobre
la viabilidad de este derecho reconocido, especialmente con respecto a al mandato que hace la Corte de hacer la consulta a la empresa, perdón, el mandato que hace la Corte para que la empresa haga la consulta con las comunidades. La pregunta que hago es, en realidad está basado en la preocupación que existe sobre si esa consulta que va a implementar el derecho de la naturaleza es viable o no. Digo esto porque hace un mes la empresa canadiense Altamesa, que tiene su base en Montreal, adquirió más del 60% de interés o de inversión de propiedad del lote 192 que va a explotar Petroperú en toda la zona del Marañón, con una inversión más o menos de $700 millones. Eso es bajo un contrato firmado o concedido por el gobierno por 30 años, ¿no? Y se espera que se produzca más o menos 10.000 barriles de petróleo diario, ¿no? El gobierno aprobó la concesión, Petroperú aceptó esta nueva concesión para la explotación. Altamesa se asoció, invirtió y tiene control mayoritario de ese proyecto. Entonces me pregunto yo si realmente es viable que una empresa como Petroperú, que tiene detrás Altamesa, vaya a hacer la consulta con las comunidades para evitar todo el daño al río Marañón, cuando hay un proyecto de 30 años de producción de petróleo con cerca de $700 millones, donde el gobierno está, por supuesto, al lado de este proyecto, ¿no? Entonces, cuando la Corte dice la empresa tiene que consultar y el ministerio va a verificar eso, ese mandato en ese contexto resulta un poco preocupante o tal vez impráctico, ¿no? Dada la correlación de inversiones y de fuerzas que hay ahí. Entonces, quisiera preguntarle a los expositores, ¿qué les parece la viabilidad de esta consulta, ¿no? Hay que acordarse que la empresa va a apelar seguro hasta la Corte Suprema, porque bueno, estamos hablando de $700 millones de inversión ahí, ¿no? Por lo menos. Y si eso no resulta, va a ir a un tribunal de inversión arbitral a nivel internacional, ¿no? En Nueva York o en Europa, ¿no? Como ha pasado en otros casos. Entonces, la posibilidad de que se reconozca simplemente el hecho de la naturaleza en ese contexto parece inviable, dadas las circunstancias y la historia de los litigios que han habido en otros casos, ¿no? Entonces, no quiero pensar que esto es una sentencia simbólica, más simbólica que realista, ¿no? Por eso quisiera saber la opinión de los expositores sobre este tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alberto, quien también es parte del Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza, es profesor asociado. Ahora invito al diputado Correa que pueda hacer su pregunta, su intervención, compartirnos algo. Creo que quiere compartirnos con el público. Adelante. No sé si el diputado nos escucha. Bueno, creo que ya nos escucha. Sí, sí te escucho, Jenny, perdón. Perfecto. Bueno, pues brevemente yo solamente quisiera comentarles que recién se aprobó, de hecho el día de ayer se hizo la declaratoria ya de la procedencia de la reforma constitucional que promovimos
en el Estado de México para reconocer a la naturaleza como sujeta de derecho. Y les comparto cómo queda el texto. Son dos artículos. El artículo 5 en nuestra Constitución local se refiere a los derechos humanos, de tal suerte que nuestra intención fue colocar al mismo nivel que los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la biodiversidad y las especies nativas de nuestra entidad, como el maíz y sus variedades, entre otras especies. Y el otro tema, el otro artículo, el 18, tiene que ver con todo lo relacionado al medio ambiente. Y bueno, pues ahí colocamos de una manera más descriptiva cuáles son los derechos en sí de la naturaleza y las obligaciones de las instituciones del Estado de México para hacer valer y cumplir con estos derechos. Yo no quiero abundar más al respecto, simplemente pues darles a conocer que logramos esto. Es un gran logro de muchos grupos de comunidades indígenas que tienen bosques, que tienen humedales en nuestra entidad, que son productores de maíces nativos, científicos, activistas en pro de los derechos de la naturaleza. Nuestra amiga Claudia Brindis, experta en el tema, defensores de los bosques de agua de Jiloxingo y de otros lugares y territorios de vida en el Estado de México, pues son y somos todas y todos protagonistas de este logro, que será el punto de apoyo seguramente para que se inicien seguramente litigios estratégicos en defensa de la naturaleza. Pues yo ahí la dejo, Jenny, agradeciendo esta oportunidad y saludando a todas y todos y reconociendo este aprendizaje que hoy nos comparten. También debo despedirme porque estoy por entrar a otra actividad, pero muy agradecido, Jenny, con todas y con todos y contigo en particular. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esa noticia y pues también esto muestra que hay diferentes canales, ¿no?, para reconocer los derechos de la naturaleza. No solamente el litigio, sino también la aprobación, el trabajo mancomunado con los representantes. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por esa gran victoria, porque pues demuestra que sí se puede y claro, a nivel constitucional del Estado, de ese gran Estado de México, que tiene muchísimos habitantes, es un gran logro y que se necesita también para proteger los ríos en México. Así que muchísimas gracias, felicitaciones. Y creo que nos queda Gracias, Jenny. una última pregunta. Carla Ledesma, si estoy bien, y luego ya pasamos a los conferencistas para que puedan hacer unos comentarios respondiendo a las preguntas y ya como comentario final para cerrar. Adelante, Carla. Muchas gracias. Primero, felicitar por el evento y unirme a las felicitaciones también a México por este importante logro que realmente valoramos desde todas las latitudes. Yo soy de Bolivia y bueno, muy feliz por este importante logro. Y referente al evento que tenemos, bueno, sin duda hay diferentes opciones o formas en las cuales se puede avanzar con este tema del reconocimiento de los derechos de la madre tierra o derechos de la naturaleza. Y, también me gustaría compartir que en el caso, y justo referente también a una pregunta que hicieron sobre el tema transfronterizo, se avanzó en algún momento hacia una ley que sea de forma binacional, por ejemplo, para el tema del reconocimiento de los derechos del lago Titicaca. Sé que esto se ha dejado de lado un tiempo, pero creo que es una oportunidad para que podamos nuevamente trabajar de forma conjunta con Perú a través de tanto de las organizaciones sociales como también de los gobiernos y avanzar a impulsar a que esta ley pueda aprobarse. Entonces, comparto con ustedes para que pues podamos trabajar de forma conjunta. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Así que los invito, no sé quién de los conferencistas quiere empezar para responder a las preguntas que se han subrayado. Sí, Juan Carlos. Sí, quizá yo. A ver, rápidamente y telegráficamente. ¿Alguna sentencia transfronteriza? Creo que hace 2 semanas nos han notificado una sentencia de Puno sobre el lago Titicaca. Esta es una sentencia en segunda instancia, o sea, ya queda firme, tiene que ejecutarse. Es una demanda que presentan contra el vertimiento de residuos sólidos y aguas hervidas en el río Torococha y en el río Coata. Ambos son afluentes del lago Titicaca. Y el lago Titicaca lo compartimos con Bolivia. Entonces, la pregunta era, ¿hay alguna sentencia transfronteriza? Yo creo que en la medida que compartimos con Bolivia el lago Titicaca, yo creo que esa sentencia tiene un efecto transfronterizo. Es la primera sentencia que se gana contra el vertimiento de residuos sólidos, ¿no? Hay varios mandatos, ¿no? Deja de vertir estos restos fecales en el río del lago Titicaca, en estos afluentes, y construye una planta de tratamiento de aguas hervidas, ponle agua potable a estos pueblos, atiende la salud de la gente, porque mucha gente tomaba esa agua, ¿no? Entonces, segundo, ¿cómo pueden ayudar? Yo creo que primero difundiendo, haciendo visible la voz de las mujeres cocamas, yo creo que, pero creo que hay que acordarnos que esto está yendo a segunda instancia. Va a haber una audiencia. Creo que un amicus aportaría muchísimo. Creo que el amicus no solamente implica alcanzar al juez algunas ideas, unas tesis que iluminen la sentencia, sino también envía un mensaje político. Esto es muy importante, de tal manera que mucha gente está mirando eso. Creo que un amicus podría ser. 3, Clarisa pregunta los desafíos y retos. Bueno, yo creo que, el primer desafío es que esto lo confirme la sala y creo que vamos con buen pie porque la sentencia, la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional de alguna manera se han pronunciado en un sentido idéntico, ¿ya? Creo que para mí, si bien va a haber críticas de la academia, ayer hablaba con un profesor de la Católica, de la Universidad Católica, creo que la principal crítica va a venir no desde la filosofía y los juristas, sino desde aquellos que contaminan, desde las empresas mineras, petroleras, desde los proyectos de infraestructura que vienen sistemáticamente contaminando. Yo creo que de ahí va a venir la principal resistencia. Y creo que hay que ser consciente y hay que prepararnos para eso. Sobre la viabilidad, en principio, la consulta, ojo, la consulta no se va a hacer respecto de los derechos del río Marañón. La consulta se va a hacer sobre la actualización del instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es el instrumento de gestión ambiental? La certificación ambiental, el estudio de impacto ambiental. Ahora, la consulta no la hace Petroperú, la hace el Estado. En este caso, tendría que hacerlo SENACE, que es el ente que revisa los estudios de impacto ambiental, pero dado que este es un EIA muy antiguo, creo que de repente esto lo aprobaría el MINEN, pero no es Petroperú quien lo hace. Ahora, se dice, oye, pero acá hay lotes petroleros. Bueno, en el caso del lote 116, había una omisión de consulta del lote 116 en el CENEP en Amazonas. El caso lo ganamos y paralizamos el proyecto. Los Aguajún y One Piece reclamaban que ese proyecto no había sido consultado. Y ese caso se ganó en 2 instancias y se paralizó el proyecto. Me acuerdo que salió el presidente de la Sociedad Nacional de Petróleo a rasgarse las vestiduras, que en realidad esto era un obstáculo a la seguridad jurídica, ¿no? El artículo 31 de la Constitución es muy claro. Es nulo y punible todo acto que restringe o viola un derecho. En la medida en que tú adoptes una serie de medidas que afectan o pueden afectar a los pueblos y no has consultado, en consecuencia, ese acto administrativo tiene un vicio de nulidad. Y así es como nosotros venimos litigando. Entonces, yo creo que sí es viable. Primero, la consulta no la va a hacer la empresa petrolera, la hace el Estado. Y los derechos se cumplen. El Estado no está en la libertad de cumplirlos o no cumplirlos. Los derechos se cumplen y punto. Y si no se cumplen los derechos fundamentales, hay un vicio de nulidad, ¿no? Yo creo que en realidad estamos ante un derecho emergente. Miren, cuando el Tribunal Constitucional creó el derecho a la verdad,
todo el mundo dijo, ¿qué es eso, no? Yo creo que ¿qué son los derechos emergentes? Derechos que comienzan a aparecer, a visibilizarse, que tiene que haber un desarrollo. Javier Ruiz, que es un experto de Earl Law Center, dice que hay 31 países en el mundo que ya tienen sentencias o pronunciamientos parecidos. Entonces estamos ante un derecho emergente, un derecho que está siendo desarrollado. Y no hay que tener miedo, ¿no es cierto? Ahora, termino con esto. ¿Es algo eh, retórico, simbólico? Para mí no. O sea, entendamos, lo que ha hecho la jueza es que ha reconocido derechos de rango constitucional que son parte del contenido constitucional del derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado. Derecho a la participación, contenido, derecho a elegir, ser elegido, ocupar cargos públicos. Derecho al medio ambiente. Lo que ha hecho los jueces es decir, parte del contenido del derecho al ambiente son los derechos del río. Bueno, ¿cuál es la consecuencia práctica? Todo acto de un particular o del Estado que amenace o viole estos derechos, bueno, ese acto administrativo tendrá un vicio de nulidad. Si yo decido hacer un trasvase de agua de la cuenca del lago Titicaca al Pacífico y voy a desecar, ¿no es cierto?, bofedales, ese acto no podrá realizarse, porque afecta con el derecho a fluir del río. Entonces, en realidad, cuando la jueza reconoce nuevos derechos, es el mismo efecto cuando el Estado suscribe y ratifica un nuevo tratado de derechos humanos. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Se incorporan nuevos derechos, efecto positivo y efecto negativo. Esos derechos se convierten en una barrera, en un límite material al Estado y a la empresa privada. Entonces, no es una cosa, digamos, simbólica, bien intencionada. Tiene efectos prácticos y que van a afectar. Yo comenté que hay un artículo de Marixa Quispe que explica muy bien. Esto beneficia a todas las comunidades y afluentes del río Marañón. Y es casi toda buena parte de la Amazonía, ¿no? Y sobre la amiga boliviana, decirle que sí, termino con esto, hay una demanda que ya se ha ganado para que se deje de vertir residuos sólidos y restos fecales en el lago Titicaca. Esa misma demanda se acaba de presentar en Abancay, porque se contamina el río Pachachaca. Esa misma demanda ya la están revisando y la van a presentar en Cusco, porque el río Guatanay en Cusco es un chiquero. También hay la idea de presentarlo en otros sitios. Pero además de esa, hay otra demanda que la estamos trabajando con la ex vicaría de Juli, de Puno, se llama Duma, para descontaminar el lago Titicaca. Porque el proyecto binacional, todo su presupuesto se ha ido en consultorías, pero no hay nada de descontaminación. Entonces, decirle a la amiga boliviana que de repente ahí podemos hacer cosas juntos. O sea, ya hay una demanda, ya van a fijar audiencia para descontaminar el lago Titicaca. Gracias, Jenny, por tu paciencia. Muchas gracias por esa explicación y esos casos que nos dan esperanza, porque pues hay que continuar en la lucha. Así que me parece muy importante para limpiar ese hermoso lago que espero algún día tener la ocasión de visitarlo. Siguiente, no sé si quiere agregar algo Patricia o el padre Miguel respecto a los comentarios y preguntas. Sí, Patricia, no te escucho. Tienes que pronto desactivar el otro, sí. Bueno, estamos jugando con Patricia a ver quién habla, abriendo el micrófono. A ver, yo diría varias cosas. Lo primero, hay que ratificar esta sentencia en segunda instancia. Vamos a ver, va a ser una situación compleja porque supongo que las empresas y el Estado van a batirse con los mejores abogados que puedan para defender su posición. Yo doy por hecho que se va a ganar la sentencia. Yo creo que es un derecho emergente y tengo muy claro que vamos a ganar la sentencia. Así que parto de esa convicción, que es cuestionable ya, porque hay que esperar a ver qué sucede. Pero parto de esa sentencia favorable.
una vez que haya una sentencia favorable, después comienza otro trabajo distinto para que sea efectiva. Y evidentemente la actividad petrolera va a presionar potentemente al Estado peruano para que, bueno, pues no haya las consultas adecuadas. Pero yo trataría de verlo desde otra óptica distinta. Sin duda, la fuerza que tienen y el dinero que tienen es impresionante. Pero creo que esta sentencia corrige un poco la asimetría de poder entre el Estado, que está a favor de las compañías petroleras y mineras, y las comunidades indígenas que tratan de defenderse. Ahora va a depender también de las organizaciones indígenas que encuentren apoyos suficientes para poder hacer cumplir esta sentencia, que no va a ser muy sencilla, pero que yo creo que es importante tener una sentencia en la mano. Estamos mucho mejor que antes. Todavía no es una situación perfecta. Dista mucho de ser ideal, pero creo que con esta sentencia en la mano vamos avanzando. Y creo que aquí hay también un asunto importante. Lo digo por esta sentencia, pero también por otras donde IDL nos está apoyando. Considero que dentro de la judicatura está habiendo algunos jueces que están dictando sentencias favorables a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la mayor resistencia viene desde el poder político, que está aliado con el poder económico extractivista. Yo creo que acá tenemos una situación realmente delicada. Si las poblaciones indígenas y el resto de colectivos entienden que, a pesar de ganar sentencias, no se terminan ejecutando, lo único que estamos haciendo es dar pie a grupos violentistas. Por lo tanto, yo creo que lo que está en juego, mucho más allá de los derechos de la naturaleza, que son fundamentales, es también la democracia. La democracia es importante si los ciudadanos entienden que les sirve para solucionar problemas concretos. Y yo creo que estos problemas concretos tienen que ver también con los derechos de la naturaleza. Acá creo que hemos avanzado mucho judicialmente, falta saber cómo va a ser en segunda instancia, aunque yo confío en que sea favorable, pero me parece que los políticos no están a la altura de las circunstancias. Y lo que viene señalando el Papa Francisco desde hace mucho tiempo, que no solo no están a la altura de las circunstancias los políticos, sino que se alían precisamente con empresas extractivistas que están depredando el planeta. Bueno, muchas gracias por esas observaciones, Padre Miguel. E invito a Patricia a que haga también sus indicaciones y señalamientos finales. Creo que tienes que activar el micrófono del teléfono, que tu voz sale por el teléfono, ¿cierto? Que tienes dos cuentas activadas. ¿Tienes dos cuentas? ¿Estás conectada con dos? Mira la otra. ¿Ninguna de las dos funciona? Te estoy mandando un mensaje, ¿no? ¿No te llega? Bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras, Patricia, también por esa participación, y pues sabemos que a veces hay problemas técnicos que nos impiden escucharte, pero bueno, vamos a poder seguir esta conversación probablemente en otros campos, en la academia, y para Juan Carlos, ya sabes que aquí tienes apoyo. También para si necesitas lo de Amicus Curia, algo que me han preguntado es si cualquier persona puede presentarlo o si necesitan alguna acreditación participativa. Cualquier persona, siempre y cuando aporte, ¿no es cierto? Es bienvenido.
Solo que hay Entonces, una exigencia, digamos, de cierta independencia, ¿no? Pero lo puede presentar cualquier persona. Y perfecto, coordinemos, ¿no? Yo he puesto claro. ahí mi correo, coordinemos, pero sí será muy bien recibido cualquier apoyo. Perfecto, para que así nos digas también en la época, en el mejor momento para presentarlo e irlo preparando. Así que cuenta desde ya con ese apoyo. Y muchísimas gracias a nuestros conferencistas, a Mariluz, a Juan Carlos, al Padre Miguel, a Patricia y a todos ustedes que se conectaron, que han participado con preguntas, con el apoyo también, a pesar de esa desafortunada intervención. Pero bueno, gracias por haber continuado y sobre todo los apoyos que nos enviaron en línea de continuemos, no los vamos a dejar parar por esas cosas. Y también pues los invito a los que quieran participar, pueden ver en nuestra página web también el trabajo que estamos haciendo. Tenemos un mapa interactivo sobre todas las reconocimientos de derechos de la naturaleza a nivel mundial, que de hecho Inés trabajó mucho en la creación de este mapa interactivo, está en 3 idiomas, así que puede servir también para investigación o para apoyarse, para referencias o argumentos también jurídicos. Que muchísimas gracias nuevamente, seguimos en contacto, les deseo a todos y a todas un feliz día y seguimos adelante con los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Gracias a todos. Hasta luego.